cada uno de ustedes, llévenos a Dios en oración, pidiendo que nos ayude con esta clase, por favor. Señor, gracias te damos por otro día más. Gracias te damos, Señor, por despertar, Padre, y ver la luz de un nuevo día y por despertar, Señor, en ti y tú en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque podemos, Señor, despertar también a tus misericordias y tu fidelidad y tu gracia que son nuevas para cada uno de nosotros, cada uno de estos hermanos, Padre, que estamos presentes en esta clase. Y te damos gracias, Señor, por esta bendición de poder tener esta clase y poder reunirnos virtualmente y tener este tiempo de comunión, pero también poder escuchar de ti, Señor, de tu palabra. Gracias por nuestro pastor Figueroa, Señor. Gracias por él, Señor, por su vida, su ejemplo y las enseñanzas que nos trae todos los sábados. Pedimos, Padre, en esta mañana que tú bendigas esta clase, que tú reprendas al enemigo y todo lo que no sea de ti, Padre, y que tú nos unge, Padre, para en nuestras mentes, Señor, y nuestros corazones para entender, comprender y poder asimilar, Padre, lo que vamos a cubrir en esta mañana. Ayuda, Señor, a nuestro pastor Figueroa, Señor, y úsalo, Señor, en esta mañana. Pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda, Señor, y pedimos, Padre, que cada necesidad que esté presente en la vida de nuestros hermanos en esta mañana, Señor, que tú lo suples, que tú te manifiestes, Señor, y te lo pedimos todo por Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo sigo estudiando, meditando, buscando, y me sigo maravillando de cómo Dios puede, en su inexplicable soberanía, moverse de tal manera que de aquellas lecciones que ya hemos hablado, me refiero a mí, a través de los años, todavía seguimos encontrando agua en ese pozo. Realmente tengo mucho material para esta clase, como les dije a ustedes también el sábado pasado. Pero yo quiero comenzar hoy en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, donde yo voy a leer varios versículos. Y algo ocurrió cuando todavía habían inquietudes con relación a la aceptación o el recibimiento de los gentiles en lo que podíamos llamar el redil de los judíos cristianos. Pero el Espíritu de Dios, quien opera independiente de nuestras ideas y nuestros conceptos, siempre ha sido fiel en poner las cosas en su lugar. Y aquí en Hechos 11, comenzando en el versículo 19, yo voy a leer hasta el versículo 26. Si ustedes me siguen con las escrituras, pues quisiera que uno de ustedes lo leyera, pero no estoy seguro quién se atreve a leerlo, así que yo voy a comenzar. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo en motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Sería interesante ver el mapa. No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Aquí vemos un poco de racismo realmente, porque ellos no estaban interesados en alcanzar a los gentiles, porque
propiamente de ellos no estaba claro si este mensaje del evangelio se debía compartir también con los gentiles. Yo sé que varias declaraciones habían sido hechas por el mismo Pedro cuando fue a casa de Cornelio en el capítulo anterior, pero eso no quiere decir de que porque hubo casos donde los gentiles fueron también tocados, que la iglesia en general conocía de estas cosas. Recuerden de que en aquel tiempo no había la comunicación que hay hoy, que hoy ocurre algo y casi instantáneamente el mundo entero bueno, lo sabe lo que está pasando. Entonces, estos hermanos que habían sido esparcidos por causa de la persecución contra Esteban, que es también una manifestación de la humanidad de la iglesia, porque en ese momento ellos no estaban siendo perseguidos en lo que se puede llamar un movimiento de persecución contra la iglesia. Esto fue un caso aislado en relación a Esteban. Pero, como somos humanos, a veces, como yo siempre no, pero en los últimos años he estado utilizando esa frase, que lo estamos autocensurando nosotros mismos por temor, por el que dirán. Y ellos se esparcieron y nos dice la palabra de Dios que solo a los judíos le hablaban cuando llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía. Pero entre ellos había unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Aquí vemos un ejemplo. Todos son salvos. Todos han recibido el Espíritu Santo. Sin embargo, no lo ven todo igual. Mientras que unos simplemente querían darle la palabra a los judíos, entre ellos habían algunos que pensaron, bueno, vamos a tratar de también hablarle a los griegos la palabra. Porque hay una tendencia muchas veces por nacionalidad, por raza, a inclinarnos hacia lo que más nos interesa a nosotros. Nos dice la Escritura, y la mano del Señor estaba con ellos. Y eso hay que darle una gran importancia. Esta otra expresión, y gran número creyó. No estamos hablando aquí de 10 o 20. Cuando las Escrituras hablan de una multitud, cuando hablan las Escrituras de un gran número, como aparece en varias ocasiones, estamos hablando de una cantidad impresionante que creyó y se convirtió al Señor. Porque todo aquel que cree verdaderamente se convierte. Dios no nos convierte. Nosotros nos convertimos a Dios. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. De tal manera fue el impacto de estos que creyeron que las noticias llegaron hasta Jerusalén, donde estaban los apóstoles. Y dice que enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios. Bueno, la gracia de Dios es invisible, pero la gracia de Dios se manifestó
se hizo tangible en lo que Bernabé vio en la vida de aquellos que estaban en estos lugares. Era tan palpante, o tan palpable, mejor dicho, que cuando él llegó, vio la manifestación de Dios, lo que estaba ocurriendo allí. Esto era algo, yo no sé si la palabra en español encaja o no, pero ustedes que están ahí para corregirme, yo también me recuesto a ustedes en ciertas palabras. En inglés se usa la palabra singular como algo especial, como algo que sobresale, como algo que es peculiar. Cuando vio la gracia de Dios, se regocijó. Fue motivo de gran gozo. ¿Qué pudo haber dicho él cuando él lo vio? Tuvo que haberlo expresado con palabras. Vamos a ponernos en las sandalias de ellos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué cosa tan maravillosa. Gloria al Señor. Aleluya. Alabanzas a Dios por lo que él estaba viendo. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Una cosa es convertirse y otra cosa es, como dice aquí esta escritura, permanecer fieles al Señor. Nuestra lucha es permanecer fieles. Si comenzamos bien, pero no seguimos bien, el comienzo pues se desvanece. Hay una gran necesidad de permanecer. Esa no es la clase, pero vamos a seguir. Dice, les habló, les exhortó, porque este varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, les dijo esto porque él era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y entonces, escuchen, y una gran multitud. Así que cuando Bernabé llega y ve lo que ya había ocurrido y los exhortó a ser fieles al Señor, nos dice que entonces una gran multitud fue agregada al Señor. ¿Qué estamos viendo aquí? Aquí lo que estamos viendo es un movimiento del Espíritu de Dios. Aquí estamos viendo realmente lo que es un avivamiento. Aquí no tenemos sermones preparados. Aquí estamos hablando de hombres que están llenos del Espíritu de Dios, que con palabras sencillas hablan y el Espíritu de Dios con su poder utiliza esa simple palabra y hace una obra milagrosa donde los corazones son tocados. Y voy a leer aquí varias cosas de lo que ocurre cuando eso pasa. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De tal magnitud fue el impacto que tuvo este movimiento del Espíritu de Dios, de que fueron llamados cristianos. Cristo significa ungido. Cristiano significa pequeños ungidos. Es la primera vez que se llama cristiano. La primera vez que aparece en el Nuevo Testamento. Aquí vemos un movimiento sobrenatural que no pasaba todos los días. Porque vemos que en muchas ocasiones los apóstoles llegaron a ciertos lugares
y no ocurrió lo que vemos aquí que ocurrió. Y tenemos que reconocer que esto no es acerca de personalidades, porque el apóstol Pablo no estaba ahí. El Espíritu de Dios hizo su obra usando a estos hermanos que habían sido esparcidos por todas esas provincias y esos lugares. Ahora, yo tengo aquí algo que yo quiero leer, pero antes de leer, ya para aquellos que han estado en esta clase, yo creo que vamos ya por no estoy seguro si vamos por la sexta o entrando en la séptima clase de lo que es un avivamiento y por qué la iglesia debe involucrarse en esto. La pregunta que yo creo que algunos de nosotros nos hacemos es muy bueno oír todo esto, pero ¿cómo podemos nosotros conseguir esto? ¿Cómo podemos tenerlo en nuestro tiempo? ¿Cómo podemos ver esas manifestaciones en nuestras congregaciones, en nuestros barrios, en nuestras ciudades? ¿Es esto posible? ¿Es algo que es simplemente una idea? ¿Es esto real o no? Bueno, tenemos que comenzar por interesarnos en esto. Definitivamente que no vamos a ver ningún resultado a menos que nosotros primeramente lleguemos al lugar donde nos interese. Y todos sabemos lo que ocurre cuando nosotros nos interesamos en algo, que prestamos atención, nos enfocamos en eso, lo que sea, porque nos interesa. Por eso es que algunos vamos a un médico porque nos interesa nuestra salud. Por eso es que vamos a las tiendas cuando es posible a comprar los alimentos porque nos interesamos en claramente nuestra alimentación. Todo aquello que nos interesa nos mueve a la acción. Si nosotros, como pueblo de Dios, podemos alcanzar un interés en esto que yo estoy tratando de compartir con nosotros o con ustedes, las cosas comienzan a entrar correctamente en el carril. O sea, comenzamos a dar los primeros pasos. Es interesarnos. Me interesa esto. Déjame ir en pos de ello. Déjame buscar. Ok. Número 2, tenemos que entender por qué estamos orando. Esta no es la oración de bendíceme, Señor, bendícenos, Dios, con esa palabrita que realmente ya no. Señor, te lo pido de una manera especial. Hermano, es que todo es especial con Dios. Señor, bendice al hermano tal de una manera especial. Bueno, yo ya eso lo he dicho a ustedes. ¿Hay alguna manera en la que Dios hace las cosas que no es especial? Entonces, ¿por qué hablamos como niños? Queremos que Dios obre de una manera especial, porque hay momentos donde Él no obra de una manera especial. Pero como yo quiero que Él obre de una manera especial y no normal, pues entonces, Señor, obre en una manera especial. Ustedes se dan cuenta, hermano. Amén, amén, es verdad. Porque caemos en rutina, es rutina, es algo que sale ya de una forma muy natural. Como otras veces yo también le he dicho a ustedes, Señor, para que tú puedas obrar. Señor, para que tú dices, pastor, pues ya usted lo ha dicho como 4 o 5 veces. A lo mejor tengo que decirlo 5 veces más. Porque es que yo sigo oyendo las mismas oraciones. Señor, para que tú puedas moverte. Es como si Dios está paralítico y vamos a ver si Dios puede levantarse. Para que tú puedas. Bueno,
como yo a veces digo, amén por todos ustedes. Tenemos que entender, es necesario entender por qué estamos orando. Estamos orando por un movimiento de parte de Dios, donde no quede duda en nuestro entorno que Dios está obrando, que las cosas han cambiado de rumbo, no simplemente como un tren que se descarrila, pero han cambiado hacia un rumbo positivo, un rumbo de poder, un rumbo de gloria, un rumbo de libertad. Tenemos que estar orando correctamente. Tenemos que, no sé si la palabra está bien o no, porque hay tantas palabras en inglés que se confunde con el español. Monitorear es una palabra que se puede usar, y si no se puede usar, pues ya yo lo sé, no puedo sacarlo otra vez. Monitorear significa estar al tanto, seguir el paso de lo que está ocurriendo. Tenemos que, permítanme usar la palabra, tenemos que monitorear nuestras oraciones. Estamos cayendo en una rutina al orar. Estamos orando casi siempre lo mismo. O hay un cambio que ahora hay fervor, hay peso, hay entendimiento. Sabemos lo que necesitamos porque Dios nos los ha mostrado. 3, tenemos que abrirnos a Dios. Tenemos que abrirnos a Dios y cambiar esas oraciones religiosas y abrirnos a Dios completa y totalmente. No podemos tener nada en los bolsillos. Estamos hablando espiritualmente ahora. Tenemos que abrirnos completamente. Estoy aquí, Señor. Muéstrame lo que yo debo ver acerca de mí, acerca de mi conducta, acerca de mi enfoque, acerca de mi peso. ¿Tengo yo realmente peso? ¿Por qué la mayor tiempo yo estoy frío? Yo sé que hay momentos que viene un poco de frialdad, pero estimados hermanos, hay una diferencia cuando siempre estamos en la misma condición. Y después tenemos que orar con un plan. Tiene que haber un plan. Tenemos que tener un plan de acción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer oraciones fuera de tiempo. Estamos sensibles a la voz de Dios, que en momentos que no esperamos orar, necesitamos de pronto, como una urgencia en nosotros, déjame orar. Y no es orar por una hora en esos momentos. Si tuviéramos ese momento cuando decimos, ay, no sé qué hacer, y dijéramos, déjame emplear unos minutos y arrodillarme y pedir a Dios, rogar a Dios, recordarle a Dios, aunque Dios no hay que recordarle, pero son expresiones que aparecen en la Biblia, y se acordó Dios de. Y aquí leyendo en Hechos 11, si vamos al capítulo 19 del mismo libro, seguimos. Hay muchas escrituras en el libro de los Hechos que podemos seguir. Dice, y esto fue notorio, lo que había ocurrido, donde un endemoniado fue libertado, varios, y esto fue notorio, o se dio a conocer, a todos los que habitaban en Éfeso. Ahora, Éfeso no era un barrio en un lugar. Éfeso era una gran ciudad.
Tenemos que estudiar, tenemos que meditar lo que estamos leyendo. Dice aquí que fue notorio a todos los que estaban en esta gran metrópolis, una gran ciudad. Todo el mundo, de acuerdo a las escrituras, supo de lo que había ocurrido. Así judíos como los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué cita es esa, hermano? Estamos leyendo en Hechos 19, versículo 17 en adelante. Aquí vemos otra manifestación voluntaria de un pueblo que era pagano, la mayoría de ellos sin duda idólatras, otros habían entrado en las ciencias ocultas, en la magia, y dice que trajeron estos libros, y parece que eran libros importantes, no eran panfletos, porque la cantidad de dinero y del precio dice que fue de 50,000 piezas de plata. Judas vendió a Jesús por ¿cuántas monedas de plata? 30, ¿no? Y aquí encontramos que eran libros de un gran valor, movidos por la mano de Dios. Personas comenzaron a hacer restitución. Personas comenzaron a venir dando cuenta de sí mismos. No leemos aquí de ningún tipo de predicación contra la magia, pero ellos predicaron el evangelio de Cristo y encontraron que en el evangelio de Cristo había más poder que en la magia que ellos predicaban. Así que tenemos aquí 4 puntos. Tenemos que orar con un plan específico, con una estrategia. Si ustedes leen y estudian la Biblia, en cada ocasión que Dios preparó a Israel para una batalla, les dio una estrategia. Cada hombre que llamó, Gedeón, todo es usándolo a él como un ejemplo, pero en todos los casos hubo una estrategia. Nosotros trabajamos sin estrategia. Lo hacemos por aquí, lo hacemos por allá. No hay una organización en qué vamos a hacer. Porque le tenemos miedo a la palabra organización. La palabra organización tiene que ver algo más que con algo que está claramente organizado, pero también hay una palabra ahí que son primos, que es organismo. Y tenemos que entender que la iglesia no solo es una institución, sino que es un organismo porque está viva. Esto es muy importante. Tenemos que abrirnos a Dios. Tenemos que entender por qué estamos orando. Eso indica que quizás tengamos que cambiar cierto vocabulario nuestro en la oración. Y tenemos que estar verdaderamente interesados todos los días. No un día sí, un día no. No, hoy no. La semana pasada no hice caso. No. Estimados, estos hombres y estas mujeres
bebían reino, comían reino, caminaban reino. ¿Qué significa eso? Todo lo que hacían. Ahora, déjeme leer, tengo marcada. Quizás ustedes han oído algunas cosas ya, pero yo voy a exponerme, ¿no? Esto yo sé que ustedes lo saben, pero lo voy a repetir. El avivamiento tiene relación directa con la iglesia. El pueblo de Dios trata con la gente. En el avivamiento Dios trata con la iglesia. Tenemos que entender que el evangelismo hecha por la iglesia, lo que nos motiva a evangelizar, lo que nos motiva a hablarle a otro, buscar la manera de comunicar la palabra a otro, es el resultado de que hay un avivamiento. Tiene que haber un despertar en los corazones de los santos hasta llegar a la raíz. Si queremos ver frutos de que los pecadores sean movidos al arrepentimiento. De acuerdo a los datos de hace años, más pecadores asisten a los cultos que los cristianos hacen en ir a donde están los pecadores a compartir la palabra. Por eso es que no cargamos con trataditos, por eso es que no usamos momentos para dejar caer una palabra. Hace esta semana una muchacha me estaba sirviendo en una tienda y le dije, sonríe. Y ella levantó la cabeza como diciendo, ¿por qué me dice eso? Me abrió la puerta. Entonces, tenemos que buscar oportunidades, hermano, porque el mundo se ha acostumbrado. Yo creo que se ha acostumbrado, y nosotros también nos hemos acostumbrado, a codearnos con el mundo pecador y nosotros nunca decimos nada. No declaramos nuestra fe, no compartimos nuestra fe. ¿Es por miedo, por pena? Muy cierto, muy cierto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es todo lo contrario a lo que hizo la iglesia en sus primeros años. Porque mientras que nosotros le estamos diciendo a Dios, muévete, Dios nos dice, yo me voy a mover cuando tú te muevas. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló a alguien acerca de su alma? Yo le hablé ayer aquí, hermano Alex, ayer a las 8 de la noche, a una chica que contratamos para impulsar la publicidad del agua. Ayer yo le estuve hablando prácticamente casi por 1 hora, para la gloria del Señor. Hay muchas maneras. Recuerde la estrategia de Cristo. Cuando fue a Samaria y vino la mujer samaritana, ¿se recuerda? Que Cristo enseguida utilizó la circunstancia y la cambió. Sí. Amén, amén. Y le comenzó a hablar del pozo. Y ella le dice, ¿y tú me estás hablando de un pozo? Dice, mira, yo tengo aquí el utensilio, yo tengo aquí el cubo, yo tengo aquí el balde para sacar agua. Pero tú no tienes ninguno. Cristo le dice, yo tengo un pozo, del cual tampoco tú puedes sacar. Pero si me pidieras a mí, yo te daría agua viva
porque esa agua vas a volver otra vez. Pero del agua que yo te dé, va a saltar para vida eterna. O sea, tenemos que buscar. Si estás hablando con un mecánico, no le hables de carpintería. Le puedes decir, tú sabes que tú tienes tuercas que necesitan ser apretadas. Que el pecado te tiene a ti con tuercas que no han sido apretadas. Tú necesitas que Dios te apriete con el alicate de él, con la llave que Dios tiene una llave. Usted comienza a hablarle así al principio y la persona va a creer que usted está loco. Pero es que el diablo ha sabido meter miedo en el corazón de los hijos de Dios, de hablar por causa de muchos de nosotros somos demasiado sensibles al rechazo. El rechazo duele. Sí, es verdad. El rechazo duele. A mí me han tirado tratado en la cara, me han tirado a puertas que si no he sacado la mano me hubieran partido un dedo. Me han ofendido, me han dicho cosas. Pero hermanos, si nosotros por causa de eso nos aguantamos, hay un himno que debemos sacarlo del himnario y votarlo. ¿Quién quiere sufrir por Cristo? No, porque yo estoy dispuesto a morir por Cristo. Mentira. Si tú no estás dispuesto a hablarle a nadie del Señor y tú dices que tú vas a morir por Cristo, tú eres el primero que vas a salir corriendo. Hermana Catherine. Hermano Alex, buenos días. Una cosa que a mí me impresionó de ese pasaje que usted estaba hablando es que cuando la mujer samaria le dice al Señor, pero si los judíos no hablan con los samarios, y ella no se esperaba que fuera como a socializar con ella. Sí. Y yo pienso que nosotros a veces también prejuzgamos las personas o en nuestra mente estamos pensando, a este de pronto le gusta, a este de pronto no le gusta, de pronto con este sí puedo hablar o con este no puedo hablar. Hacemos un prejuicio en nuestra mente, o a lo mejor ellos, porque nos ven de la forma que nos comportamos, también ellos ni siquiera quieren tomar ni siquiera quieren tomar la oportunidad de hablar de la palabra, de cosas del Señor, porque se sienten como cohibidos, juzgados con tu acción, aunque no hables. Sí. Imagínense, si me ven a mí en una calle muy famosa que hay aquí en Miami, hablando con una prostituta, dice, oye, yo vi al pastor Ali Figueroa, y mira. Exacto. Y puede ser que yo le esté testificando a ella que ella no necesita hacer eso ya. Entonces nosotros mismos decimos, no, ella no. O él no. Pero ¿quién es usted para saber? Usted no conoce los corazones. ¿Cuántas veces yo me he equivocado en juzgar a una persona por la apariencia? Correcto. Y cuando comenzamos a hablar nos encontramos que lo que nosotros pensábamos no es eso. Vemos a una persona llena de tatuajes. No, esta figura usted no. Bueno, ¿qué te está enseñando a ti? Que su vida es una vida de infelicidad y que está tratando de llenar el vacío que tiene dibujando su cuerpo. Necesita de Dios. El punto es que sea por una razón o sea por otra razón, debemos tener a nuestro alcance algo que comunique la palabra de Dios a las personas. Debemos dejar caer algo, debemos de decir algo. Y a veces yo tratando con las personas, simplemente le digo, a veces digo cosas y entonces le digo, ¿sabes por qué dije eso? La razón por la que yo dije eso es porque yo soy cristiano. Y aparte de eso, he sido pastor por muchos años. Y entonces abren los ojos y entonces no saben qué decir. Y dicen, oh, entonces me dicen, oh. Ayer fui a un lugar y entonces le dije, aquí se dice mucho que tengas un feliz fin de semana. Y yo le dije, que tengas una semana muy bendecida. Ella me vio así con los ojos como, lo dije en 2 ocasiones. Porque yo no es, lo que yo quiero es que haya una reacción. A ver si la puerta se me abre.
Es lo que yo estoy tratando de hacer. Buscar la oportunidad. Pero cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia presentación. Ok, ahora aquí en esto dice aquí, hay principios que son principios de sentido común. Todo pecado es pecado contra Dios. Si la persona, vamos hablando aquí de los que profesan, ha caído o ha pecado, debe confesar su pecado directamente a Dios. Número 1. Déjeme decirle esto, que quizás algunos de ustedes digan, oh hermano, pero no. Bueno, si alguien cae en un pecado, debe confesarlo directamente a Dios. Y le voy a decir por qué. Porque si es algo personal, no necesariamente su testimonio tiene que destruirse si Dios lo restaura. Ahora, si ha involucrado a otra persona, entonces no solo es necesario confesarlo a Dios, pero confesarlo a la otra persona. ¿Cuántas veces yo he visto cuando falsos testimonios son levantados sin fundamento, simplemente por el chisme de alguien, y nosotros seguir con esa corriente sin verificar si eso es verdad o no es verdad? Primeramente, ¿por qué tengo yo que verificarlo si a mí no me importa? Vamos a comenzar por ahí. Allá la persona con Dios. Pero si me involucra a mí y a otra persona, pues yo debo de confesarlo a la otra persona. Y si el pecado involucra a un grupo de personas, supuestamente, que profesan, entonces debe ser confesado a Dios y al grupo confesarlo a la iglesia. Esto se debe hacer sabiamente, con gran humildad, para traer sanidad y no herir. Porque lo que buscamos es sanar el mal, no ponerlo peor. Que ahí es donde viene la sabiduría de Dios. Y ahí es donde viene el poder del Espíritu Santo que nos enseñe. Estamos hablando para aquellos que son obreros, que tenemos que saber cómo tratar ciertos casos. Si no estamos seguros, buscar el consejo necesario. Déjeme tratar esto también. En tiempos de avivamiento, nuevos signos fueron escritos. Y la proclamación de la gran verdad fundamental de la Biblia está declarada en esos himnos. Es diferente a hoy, que hay muchos coros y muchos signos, pero no dicen nada. Lo mismo lo pueden cantar los católicos, que lo pueden cantar alguien, porque es alabanza a Dios, pero no hay nada de Jesús, no hay nada de la sangre, no hay nada de la salvación. Ok, me gusta esto. Un avivamiento es una gloriosa manifestación de desorden. Una gloriosa manifestación de desorden que pone a las ondas del mar en moción, que hace que el ancla oxidada de la religión se parta y que el movimiento de Dios agarre esa embarcación de popa a proa. Es el fuego de Dios que derrite a corazones duros.
y hace que los santos de Dios, así como el pecador, se humille a lo más profundo. El avivamiento es la intervención divina diferente a lo normal. Es Dios revelándose a sí mismo en toda su terrible santidad e irresistible poder. Es la manifestación que exalta la personalidad de Dios y que hace como que la humanidad del hombre se vuelva enana y la divinidad de Dios se hace gigantesca. Es Dios desnudando su brazo y trabajando en el corazón de los santos y también de los pecadores. Y esto de aquí es tremendo. El avivamiento es poniendo a los santos de Dios en una posición normal, como debía ser. Una posición Wow. Normal. O sea, que somos anormales. Porque lo que creemos, oh, qué hora, ya me pasé ya. Y no he podido leer nada de esto. Tengo aquí un escrito que lo voy a compartir con ustedes en la próxima clase de lo que pasó en Jamaica en el año 1870. Es verdaderamente impresionante lo que ocurrió. Y no ha vuelto a ocurrir. No ha habido un avivamiento en el mundo desde el año 1905. Eso nos deja a nosotros dando. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? No hemos estado interesados en esto. No lo hemos buscado, no hemos clamado, no hemos tenido peso. ¿Por qué? Porque la trompeta no se ha tocado. No está claro. No se ha depositado un peso. No nos queremos hacer, como yo diría, responsables. No queremos ser responsables. No queremos admitir nuestra culpabilidad. No queremos humillarnos. Hablamos de la iglesia como ellos. Y yo estoy aquí. Nosotros. Y esto es lo que realmente la iglesia necesita hoy. No otra cosa. Eso es lo que necesitamos hoy. Y el mundo que está allá afuera, en esta extravagancia, si se puede usar la palabra así, loca, nosotros somos la única luz que los puede alumbrar a ellos. Amén. Y nosotros tenemos la medicina, pero no la sabemos ni dar. No tenemos cuchara para darla, no tenemos el valor para ir y decir, toma, abre la boca y toma. Que todo esto, hermano, trabaje en nosotros y que no sea una inyección de cada sábado, porque vamos quizás a tratar 2 o 3 más y después vamos a concluir y ir para otros temas. Pero les vuelvo a repetir, no hay un tema más importante en estos tiempos que la cruda presencia de Dios. Es verdad. Es la única respuesta que hay. Bien. No hay otra. Bueno, concluimos. Si hay alguna pregunta. Bueno, Alex, me viene a la mente cuando usted habla de compartir con las personas, muchas veces no creen, ¿no? El cambio que Dios ha hecho cuando uno se le acerca y le pide que sí va a restituir. Pero yo creo que es una forma de
de ver en un avivamiento en uno. Yo pienso que cuando hay un avivamiento, Dios nos mueve a querer que las demás personas también tengan lo que nosotros tenemos. Amén. El avivamiento nos saca de esa condición que muchas veces, sin darnos cuenta, esa condición egoísta. En los grandes avivamientos, personas venían a las cárceles y decían que los pusieran en las prisiones porque ellos eran criminales y nunca los habían agarrado. Yo sé lo que es restituir. Gloria. No es fácil cuando es algo grande, pero yo lo tuve que hacer. Y tuve que insistir porque el diablo me decía no es necesario, pero cuando uno quiere agradar a Dios, definitivamente que podemos decir todo lo puedo en Cristo que nos fortalece. Vamos a orar. Padre Celestial, Gracias. humildemente venimos delante de ti, Sí, Padre. dándote a ti toda la gloria Aleluya. por lo que tú has hecho Gloria a Dios. con tu pueblo a través de los años. Señor, tu longanimidad ha sido tal que no hay forma de explicarla. Tu misericordia, tu bondad, cuán paciente tú has sido con nosotros y sigues siendo paciente. Sí, Señor. Estas clases en las cuales seguimos tratando estos temas de la necesidad que tenemos de ti, de que no te olvides de que hay un remanente que está convencido de que tú eres la respuesta. Amén. No una cosa, no alguna actividad, pero tú personalmente. Que tú eres la respuesta Gloria a Dios. lo que la iglesia necesita hoy en una forma general. E individualmente, yo te pido en esta mañana que sigas tratando con nosotros individualmente. Que sigas tratando, que sigas incomodándonos. Que no nos sintamos cómodos. Pero que entendamos que a pesar de que somos humanos y necesitamos tiempo de recreación, tiempo para descansar, tiempo para alimentarnos, tanto tiempo para tratar con nuestros familiares y demás, no podemos olvidarnos, Señor, que estamos aquí para algo mayor, que es para que trabajemos, para que podamos rescatar con tu palabra al mundo, Señor, que nos rodea. Tú sabes cómo tratar con nosotros, qué botones empujar. Tú sabes cómo empujar los míos. Empújalos, Señor. Empújalos, te pido. En el nombre de Jesucristo, todos estos hermanos que se han comunicado en esta mañana, trata con cada uno de ellos. Aquellos que no están bien de salud, pedimos que, Padre, tu sanidad llegue a ellos, corazones rojalientes, que podamos mirar hacia arriba porque nuestra redención está más cerca ahora, Señor, que cuando creímos. Que este fin de semana sea una semana de victoria. En el nombre de Jesucristo. Amén.